Hola, Whisky Masters. Mi nombre es Andrés Felipe McBride. El día de hoy hay una sorpresa preparada. A petición de varios seguidores en YouTube, el día de hoy voy a hacer unas notas de cata de Macallan. Vamos a hablar de Macallan, del producto, vamos a hablar un poquito de la historia de la destilería. Sobre todo profundizar en por qué Macallan se ha convertido como un ícono de los single malts. Vamos por lo siguiente. Macallan es proveniente de la región de Speyside, al norte de Escocia. Macallan es un single malt que ha tenido mucha importancia en estos últimos años, ya que es un whisky muy balanceado. ¿Sí? ¿Por qué muy balanceado? Porque básicamente sus partes aromáticas, sus partes olfativas y sus partes gustativas van a estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser ni muy picoso, muy astringente, no va a ser tampoco muy dulce, ni demasiado especiado. Cada uno de sus componentes van a estar en equidad, formando lo que yo llamo una armonía. Entonces es algo que caracteriza y ha caracterizado estos últimos años a este magnífico whisky, que lo podemos encontrar en diferentes presentaciones. ¿Por qué? Porque Macallan tiene un portafolio bastante amplio de ediciones que van sacando a lo largo de los años, y en mi opinión es una, digámoslo así, de las marcas a nivel de single malt, ¿sí?, que tiene una amplia gama, ¿sí? Cada carácter que encontramos en cada botella es un carácter único, es un carácter específico de acuerdo a lo que el Master Distiller quiere plasmar en cada botella, ya para transmitírselo al consumidor. Vamos a hablar un poquito de la historia de Macallan, ¿sí? De dónde viene la destilería. Bueno, básicamente hay un icono muy importante en la destilería. Sí, es esta casa que ustedes han visto en la parte de arriba de la letrica de Macallan en la etiqueta. Les voy a mostrar. Acá básicamente tengo yo una imagen de esta casa para que ustedes tengan como la recordación del icono. Y vamos a hablar un poquito de la historia de Macallan. Bueno, resulta que en 1543 el obispo de Moray en Escocia, ¿sí?, le concedió a un señor llamado Duncan Grant las tierras de Easter Elogie, ¿sí? Easter Elogie fue donde se construyó la casa que les acabo de mostrar, que podríamos asociar como con una especie de castillo, ¿sí? Es muy interesante porque cerca a muchas destilerías, ¿sí?, básicamente encontramos estas casas antiguas con una arquitectura preciosa, que son básicamente bastante grandes, bastante majestuosas, ¿sí?, y están muy ligadas a la historia no solo de la destilería, sino del whisky que se produce allí en particular. Entonces, ¿qué pasó? En esta época, en 1543, todavía no se producía whisky. Los herederos de las tierras, muchos años después, en compañía de un señor llamado Alexander Reid, ¿sí?, él dio como el impulso, ¿sí? ¿Por qué? Porque compró varios terrenos aledaños a esta casa para la producción y la destilación, ¿sí? Ya él tenía el permiso de whisky de Malta en este caso. Pero bueno, esta casa fue bautizada con el nombre de Elgies. Elgies es una palabra en euskera, que es la lengua que se habla en el País Vasco, es una lengua también muy antigua. Cuando fragmentamos la palabra, el significa residencia y gies significa colina, básicamente como la residencia de la colina. Ya legalmente, como lo mencioné anteriormente, con la ayuda de Alexander Reid, hasta 1824 se empezó a producir whisky que se convertiría en el icono Macallan en estas tierras, en Speyside, al norte de Escocia. Pero bueno, ¿qué es lo que hace único a este single malt y por qué le gusta tanto
a la gente y sobre todo a los buenos conocedores del Scotch, ¿sí? Resulta que la cebada que utilizan para la elaboración de este single en particular es una cebada denominada cebada tipo Minstrel. Ustedes pueden buscar. Esta cebada tiene la particularidad de ser baja en nitrógeno y rica en almidón. El almidón sí es un elemento esencial para la formación de azúcares que ya posteriormente van a dar como ese carácter al producto final. Macallan también es interesante porque dentro del proceso de maduración de los whiskies, empezando porque ellos tienen, es decir, sus dos versiones más famosas son Sherry Oak y Fine Oak. Básicamente son robles que previamente han contenido diferentes tipos de vino de Jerez. Jerez es una región en España que produce el vino que se denomina vino de Jerez. Si ustedes tienen la oportunidad, es un vino bastante espeso, tiene un dulzor característico y básicamente ellos lo que hacen, Macallan en este caso, lo que hacen es utilizar barricas de Jerez y barricas de Bourbon americano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, primero el whisky es madurado en barricas de Bourbon, ¿sí? Hasta que adquiera cierta maduración, cierto carácter, el espirituoso, y ya al final, para enriquecerlo, tenemos una segunda etapa en barricas que han contenido vino de Jerez fino, ¿sí? O oloroso de Jerez. Entonces eso complementa un poquito los aromas y los sabores y le da ese carácter único, ese equilibrio, ese balance. Para el día de hoy tengo preparada la revisión de Macallan Fine Oak 18 años, ¿sí? Es un single fantástico. También tengo acá una botella de 12 años, Fine Oak Standard. Varios de ustedes conocen esta versión que es tal vez de las más populares. Y tengo una botella de Famous Grouse. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a analizar el Macallan 18 años. Primero empezamos percibiendo la forma de la botella. No es una forma que encontramos en muchos de los whiskies. La etiqueta también es algo fantástico. Mezcla como ese contraste entre el color de la etiqueta en colores perla, las letras en negro y en dorado. Me parece un detalle muy elegante. Y bueno, el corcho que es característico de varios single malts. Bueno, cuando abrimos escuchamos de como ese pop. Cogemos siempre una copita como esta, una copa tulipán. Vamos a servir un poquito de el espirituoso, una cantidad reducida porque solo vamos a hacer algunas notas de cata, algo muy breve. Esto se diferencia al momento de disfrutar. Acá lo que hacemos es entrar en el corazón del whisky. Vamos a mirar el color. Cuando miramos el color de un whisky, sí, siempre tenemos que tener a la mano, digámoslo así, una superficie o algún elemento blanco donde nosotros podamos observar el color del whisky. Ustedes acá se preguntarán, y bueno, pero es que Felipe allí no tiene pues alguna superficie blanca plana. Básicamente la luz que tengo de guía para la iluminación es totalmente blanca y acá puedo tener una percepción un poquito interesante en cuanto al color. Es un color ámbar oscuro, es interesante, ¿sí? Al hacer yo este movimiento en copa, me voy a percatar de una propiedad que tienen todos los whiskies y es el espesor. Porque cuando hago esto, se va a formar acá en esta parte un arito y luego se van a ir formando unas linecitas, unas gotas que van a ir bajando. Entre más lento bajen, quiere decir que el whisky es más espeso. Esto igual no está ligado a los años de maduración, porque hay whiskies de 18 años que la gotica puede bajar bastante rápido con respecto a otros whiskies también de 18 años, o incluso uno de 12 años, o un estándar de 8 años, también puede ser muy espeso. En este caso encontramos un espirituoso bastante espeso. Interesante. Vamos a analizarlo en nariz.
Es interesante porque desde el principio ya es un whisky muy vibrante, ¿sí? Es un whisky que se nota, digámoslo así, la influencia de madera. Las primeras notas visibles que podemos apreciar son de madera, roble, pero un roble dulce. Vamos a tener muy al fondo unas notas de turba. Acá igual, a diferencia de la versión de 12 años, de 10 años, vamos a encontrar una influencia un poquito mayor de la turba, como esas notas ahumadas. Y encontramos algunas notas dulces, ¿sí? Va a haber como un equilibrio. En boca, wow. Bueno, acá ya tenemos un contraste interesante. Cuando el whisky lo paseamos de una vez por nuestra boca, vamos a sentir como esa potencia. Es un whisky que al primer trago va a ser picoso, va a entrar como todo ese splash de notas ahumadas en la boca, pero se van a contrastar con unas notas dulces. Acá se percibe como un picor similar al picor de la canela, ¿sí? Puede contener algunas propiedades similares a la canela. Algo de miel, ¿sí? Pero mieles muy espesas y turbias. Unas notas un tris amargas, pero el dulce y las notas picantes básicamente se van a equilibrar. Tiene un final prolongado en el retrogusto, ¿sí? Pero el picor, sí, que entra de antemano, se va a concentrar básicamente en la punta de la lengua, para posteriormente se va a ir disminuyendo muy lentamente. Interesante. Muy equilibrado. A continuación vamos a agregar una cucharadita de agua mineral, ¿sí? Esto nos ayuda a liberar un poquito las propiedades, las partículas olfativas que hay en el scotch. Hay mucha gente que dice, no, cuando un whisky supera los 15 años de maduración es un pecado agregarle agua. Yo digo que en el momento de analizar el contenido, analizar básicamente lo que estamos consumiendo, es importante agregarle agua, no importa los años de maduración. Ya entre más maduración tenga, la proporción de agua va a ser mucho mayor porque no lo requiere, pero siempre es esencial. Por ejemplo, en este vamos a percibir básicamente cómo el agua me enriquece y va a desplegar algunos aromas y sabores. Bueno, es interesante porque ya las notas picantes, las notas de madera, ¿sí? La influencia del roble, van a pasar a un segundo plano, para dar plano a unas notas un poquito más florales, algo de dulce. Me recuerda como a ese dulce de las ciruelas pasas, ¿sí? Es más, yo podría comparar estos aromas tal vez con algunos aromas que encontramos en el moscatel, en el famoso moscato pasito. Es interesante. Igual hago la comparación porque es lo que me recuerda, para que ustedes tengan como una referencia ya un poquito gráfica. Sí, ciruelas pasas. Algo de humo de turba muy al fondo. Pero en general ya van a aflorar esas notas dulces de miel, algo de especia, canela muy en el fondo. Ya en este caso, en paladar. El agua va a disminuir un poquito ese picor, pero igual, acá tenemos la sensación prolongada en retrogusto, en lengua y paladar. Encontramos esas notas dulces, ¿sí? Esas notas
acá se siente mucho sobre todo la influencia en el jerez, ¿sí? Porque vamos a sentir esas notas de madera del barril de roble y esas notas dulces que nos va a aportar el hecho de que las barricas antes hayan contenido vino de Jerez, en este caso fino de Jerez. Interesante. Yo encuentro a este whisky un whisky muy balanceado, muy equilibrado. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado, acá las notas que podemos llegar a encontrar de especias, ¿sí? Como algo de canela, ¿sí? Las notas a madera seca, el roble, ¿sí? Se van a contrastar con unas notas interesantes que me recuerdan ciruelas, pasas, algunas mieles espesas, un poquito turbias. Vamos a encontrar unas notas amargas pero muy leves, y cada uno de esos componentes van a estar como en un 50-50. Va a haber un equilibrio, una armonía. Este es un single malt que vale mucho la pena degustarlo, básicamente catarlo, ¿sí? Hagan la prueba catándolo puro y con una cucharadita de agua, ¿sí? Pero es un whisky que requiere tiempo, ¿sí? Este es un whisky que yo no lo recomendaría para, es decir, beberlo con amigos en un espacio de rumba. No, este es un whisky ya bastante elegante, que tiene una personalidad fantástica y sigue siendo vibrante al olfatearlo una y otra vez. Sus componentes van a estar muy equilibrados. Interesante. Ya en lo que es la versión de 12 años, la influencia de la turba va a estar en un campo un poquito menor, ¿sí? Vamos a tener unas notas más frutales, unas notas que nos recuerdan como a esas mieles de antaño, mieles ricas, mieles jóvenes. Vamos a tener un contraste también interesante. Y por último tenemos acá, tengo yo acá una botellita de Famous Grouse Standard. ¿Por qué? Porque Famous Grouse es un blend que dentro de su mezcla va a contener dos de los single malts más famosos y apreciados. En primera instancia tenemos Macallan, ¿sí? Y en segunda instancia tenemos Highland Park, que es un single malt proveniente de las Islas Orkney, al norte de Escocia. Vamos a servir un poquito porque quiero mostrarles cómo acá, digámoslo así, ese dulzor que encontramos en el Macallan, ¿sí? Esas notas tal vez como a nueces secas, a frutos secos, y ese dulzor nos va a enriquecer este blend en su mezcla. Entonces, básicamente vemos en este caso ya un color ámbar claro, más tirando a color oro, color dorado. Un espesor intermedio, pero aún para ser una mezcla de whiskies jóvenes es bastante espeso. Ya en este blend vamos a encontrar una influencia mucho mayor de la turba, porque acá dentro de su mezcla vamos a tener gran parte de los whiskies que son usados son whiskies de una región al sur de Escocia, que es Islay, ¿sí? Que es una isla donde se producen whiskies muy ahumados, y los whiskies de las regiones denominadas Islands o las islas básicamente nos van a aportar unas notas ya un poquito como marinas, saladas, más picantes. Y acá vemos como un contraste entre el dulce que nos puede aportar un single malt como Macallan y algunas notas un poco picantes. Vamos a empaladar. Interesante. Muy equilibrado. Para las personas que estén interesadas pueden visitar la página de la destilería Macallan y pueden apreciar la amplia gama de productos que ofrece esta destilería. En mi opinión es una de las destilerías que tiene un portafolio bastante grande. Tiene algunas ediciones especiales, algunas ediciones de lujo, algunas ediciones raras, ediciones de el Master Distiller,
Es un whisky que vale la pena darle tiempo, tómenlo con calma. Este es un whisky que, no sé, yo lo compararía como con de los whiskies de lujo, no sé, como con algún Rolex o algún otro elemento que asociemos con lujo, porque lo vale. Y se nota el esfuerzo que ha hecho, digámoslo así, la cadena de artesanos para sacar una bebida única que encontramos en cada botella. Entonces denle tiempo a este single malt fantástico, un single malt con unas notas exquisitas, ciruela, miel, canela, influencia de la madera. Vamos a encontrar una influencia del Jerez muy dominante en esta versión de 18 años Fine Oak Reserve. Me despido brindando con todos ustedes. Sláinte va. Hasta una próxima. Que disfruten este bebé.